después de algunas pequeñas correcciones, ya estamos listos para tomar la palabra del Señor. En esta vez nos toca Mateo 27 del 3 al 10 y tiene que ver con la muerte de Judas. Muerte de Judas. Qué terrible situación la que estamos viviendo y qué terrible situación la que estamos meditando, la muerte de Judas. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Mateo capítulo 27, versículos de 3 al 10. Diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dice, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y los dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Así dice la profecía que estamos leyendo. Judas no esperaba el orden de los eventos que estaba presentando. Es decir, que Jesús permitiera que lo atasen, permitiera que lo llevasen a Pilato para ser crucificado. A base de este pasaje, algunos intérpretes opinan que Judas quería forzar a Jesús a iniciar un reino terrenal con una gran y poderosa manifestación sobrenatural. Esa era la idea. Algunos comentaristas, ¿no? Intérpretes de las escrituras, tratan de razonar sobre el comportamiento de este discípulo que era el tesorero del Señor. Al ver que Jesús no respondía de esa manera, se dio cuenta de su terrible acto de traición. O sea, él como que empujó al Señor para que actuara sobrenaturalmente, y al ver que Jesús no hacía nada de lo que él había creído, entonces se dio cuenta de su terrible acto de traición. Arrepentimiento o mordimiento fue lo que sintió Judas. Entonces Judas, dándose cuenta de que había pecado, entregando sangre inocente, ¿qué es lo que hizo? Ofreció devolver el dinero a los principales sacerdotes y a los ancianos. Estos consumados conspiradores que habían cooperado con él de tan buena gana hacía pocas horas, ya no querían saber nada más ni de él ni del negocio que habían hecho. Se mostraron indiferentes, se mostraron como personas que no les importaba nada lo que dijera o sintiera Judas. Entonces Judas sintió remordimiento, pero no era un arrepentimiento.
según Dios que lo llevase a la salvación. ¿Sintió Judas arrepentimiento o remordimiento? Siempre ha sido la cuestión de los teólogos y también de los predicadores, porque todas las acciones que él hizo de venir a los sacerdotes, de traer las monedas, de arrojarlas y hasta suicidarse, pues puede confundir a la gente y llegar a decir verdaderamente Judas estaba arrepentido. En este versículo 3 que hemos dado lectura, traduce correctamente el término griego de arrepentido. Y en el griego metamelomai es el término de arrepentido. En cambio, el término que se usa en este pasaje denota el remordimiento por los resultados de una acción, pero no por el mal de la acción en sí. O sea, Judas está sintiendo remordimiento por lo que está sucediendo, por la forma como se desencadenó su acción. Pero en el fondo, él no siente arrepentimiento por la acción que acaba de cometer. Y la prueba de que él no siente arrepentimiento es que no está dispuesto a cambiar. Judas, hay que ser conscientes también en este aspecto, ¿no? Lamentó, en realidad lamentó los resultados de su acción y afirmó él con sus propias palabras, sin que nadie le predicara, ni le hablara, ni le aconsejara. Él afirmó que había pecado, pero no hay evidencia, vuelvo a repetir, no hay evidencia de una disposición al cambio. Eso es lo que tenemos que entender. El remordimiento lo lleva a la gente a sentir dolor y nada más. Pero el arrepentimiento lo lleva a la persona a disponer una vida de cambio, de cambio. En otras palabras, a subsanar y arreglar el error y la relación frente a Dios. El término griego que más se usa para denotar arrepentirse es metanoeo, de donde viene la palabra metanoia, que significa un profundo pesar y cambio radical de actitud que se refleja en un cambio radical de conducta. Entonces, metanoia tiene que ver mucho con el cambio de conducta, ¿no? Y dice la palabra del Señor que en ese remordimiento que Judas sintió, vino y devolvió el dinero. Él había vendido al Señor por 30 piezas de plata, si lo había hecho por avaricia, por amor al dinero, por esa actitud cleptómana que él tenía de robar, cualquiera de esas desviaciones de su personalidad que habría sentido, pues en este momento como que quiere arreglar esa situación, devolviendo el dinero, ¿no? Y esto devolver se traduce del griego estrefo, que significa volver, cambiar, tornarse. Y este mismo verbo estrefo se usa en el sentido de convertirse. Ahí tenemos metanoia, estrefo, son los verbos griegos que se usan para el uno para expresar la conducta y el cambio y el otro directamente para expresar su conversión. De verdad, Judas devolvió el dinero a los sacerdotes, es verdad, pero él no volvió al mismo Dios. Ahí está la diferencia
Y ahí está el problema. El hecho de dar algo a Dios, algún valor, no agrada a Dios menos que uno mismo vuelva primero a Dios. Y el Señor Jesús explica que en una ocasión un hombre vino al altar y el Señor explicó este pasaje diciendo que ahí se acordó de que tenía algo contra su hermano, entonces dejó su ofrenda porque ese era el requerimiento divino. Deja tu ofrenda, anda, arregla con tu hermano y ven a presentar tu ofrenda. O sea que Judas devolvió el dinero, pero él no volvió a Dios. Y ahí está el problema. Esto explica la diferencia entre lo que hizo Pedro y lo que hizo Judas. El arrepentimiento de Pedro, él lloró amargamente y no se separó de ese deseo de tener un encuentro con el Señor. Le dolió verdaderamente y se arrepintió de corazón y no se alejó ni intentó matarse. Por el contrario, estaba muy deseoso de ser perdonado por el Señor. Entonces, muchos se harán la pregunta, ¿por qué Judas devolvió las 30 piezas de plata? ¿Esperaba que los sacerdotes de verdad soltasen a Jesús? El dinero que tanto anhelaba poseer de repente había perdido valor para él. En realidad el dinero le quemaba su conciencia, ya había decidido suicidarse y sabía que no le serviría. Como quien dice, iba a terminar con su vida y todo lo que habría tenido, todo lo que habría ganado, aún este negocio de esta felonía no le iba a servir para nada. Por otro lado, los sacerdotes no tenían interés en el problema que estaba viviendo Judas. Qué duro de corazón estos hombres. El traidor estaba viviendo una terrible tragedia y él quería arreglar lo que mal había hecho, pero a los sacerdotes ni por un momento les interesó. Bueno, si hubieran sido personas comunes y corrientes, no estaríamos discutiendo, ni siquiera mencionando, pero estamos hablando de sacerdotes, que son los que ofician, que son los mediadores, que son los intercesores, que son los que buscan poner al oferante o al pecador en comunión con Dios, precisamente haciendo un sacrificio intermedio para alcanzar esta forma de encontrarse con su Dios, esta forma de perdón, ¿no? Ellos habían logrado lo que querían de él y no iban a dar marcha atrás. En una actitud cínica dijeron literalmente que a ellos no les importaba absolutamente nada. Es una forma bastante dura e indiferente de proceder, ¿no? El fin para ellos justificaba los medios que habían empleado. Querían a Jesús, ya lo tuvieron preso. El medio del dinero, la persona, a ellos no les interesó ni lo uno ni lo otro. Así que Judas terminó suicidándose. En su desesperación, Judas vino con las 30 monedas de plata y arrojó las monedas en el templo. Entró o se estuvo parado en la puerta en el naos, que es la nave del templo donde solo entraban los sacerdotes.
era el lugar santo, donde nadie podía entrar sino los sacerdotes. Entonces se especula que Judas llegó posiblemente hasta la puerta y las arrojó hacia adentro. Así que no es probable que Judas haya violado el recinto sagrado. Acto seguido, después de esta intención de un judío común y corriente de estar en la puerta del naos, botando el dinero hacia adentro, salió desesperado, totalmente desesperado, y dice la palabra de Dios que se ahorcó. Probablemente este acto de el ahorcamiento de Judas ocurrió antes del juicio final de Jesús. O sea que en la madrugada antes del amanecer, antes que juzguen a Jesús, pues Judas ya estaba muerto. Comparando esta narración con Hechos 1:18, llegamos a la conclusión de que se ahorcó en un árbol, que se rompió la cuerda o la rama y que su cuerpo cayó en un precipicio, en un barranco profundo, reventándose y apareciendo sus entrañas. ¡Qué muerte para tan horrorosa, para tan cruel, para tan dura! Indiferencia de los sacerdotes. Esto nos debe llamar la atención a todos los que de una u otra manera profesamos un ministerio espiritual. Los sacerdotes que no tuvieron ningún reparo en condenar a muerte a un hombre inocente y que se mostraron indiferentes ante la angustia de Judas, ahora tienen sumo cuidado de no violar la ley en cuanto a echar las piezas de plata, precio de sangre, en el tesoro del templo. O sea, ellos más defienden la religión, la legalidad. A ellos no les interesa la vida de Jesús, quienes están buscando su muerte, ni les conmueve el suicidio de Judas, que ya se mató. Bien había dicho Jesús, hablando de ellos: coláis el mosquito, pero tragáis el camello. Así que los sacerdotes decidieron usar el dinero contaminado para comprar un campo conocido como el campo del alfarero. Se supone que un alfarero había utilizado la tierra de ese campo para preparar el barro en que hacía sus utensilios. Y quizás el campo ya no servía para otra cosa que no fuera para enterrar muertos. Así que el cementerio serviría solamente para sepultar a los gentiles que vivían en la ciudad de Jerusalén, pues ningún judío sería sepultado en un lugar profano como este. Así que sin darse cuenta, los principales sacerdotes cumplieron la profecía de Zacarías de que el dinero con que había sido valorado Judas sería empleado para hacer una compra a un alfarero. Mateo asigna esta profecía a Jeremías, aunque evidentemente sabemos que esta profecía procede de Zacarías, la profecía de Zacarías mencionada también por Jeremías. Mire qué situación en la que se encontraron los fariseos, que este dinero, que es de una venta, de un precio de sangre y que ha traído un suicidio ya, no entre en las arcas
de la iglesia, del templo. Pero sí, indiferentes ante la muerte de Judas. ¿Qué tal dureza de corazón? Bien, la palabra del Señor dice que lo que el hombre sembrare, eso segará. Y hay cientos de pensamientos. El que siembra vientos, dice, cosecha tempestades. El que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Casi hay mucho adagio al respecto. Así que al final de los traidores, al final para los traidores no fue nada halagüeño. Las escrituras nos narran que Judas, quizás vencido por el remordimiento al ver condenado a Jesús, se suicidó. Así que lo que a él le trajo al principio ganancias con esperanza de aumentar su fortuna del robo, al final le produjo la muerte, ¿no? Ahora, ¿qué pensamos de Pilato, el que firmó la sentencia? Pilato, acerca de la crucifixión, nunca pudo llegar a tener paz en su alma. Uno de los evangelios dice que su esposa le dijo, no tengas que ver nada con este inocente, porque anoche no he podido dormir, ¿no? Entonces, sabemos históricamente que Pilato fue requerido por Roma cuando hizo la masacre a los samaritanos. Entonces, para informar acerca de estas irregularidades, fue llevado a Roma durante su mandato. Al parecer, Pilato también se habría suicidado. Fíjense, al parecer, Pilato también terminó suicidado por el sosiego permanente que sacudía su alma. En cuanto a Anás, el suegro del sumo sacerdote, que al principio fue también sumo sacerdote, la suerte no fue mejor porque su hogar sucumbió ante un amotinamiento originado en el pueblo mismo. Hubo un motín y su familia sucumbió ante este motín. Había familiares que murieron asesinados y la casa fue saqueada. Tampoco Caifás, el sumo sacerdote o el yerno de Anás, pudo seguir en su cargo por la situación embarazosa creada desde el caso de Jesús. La maldad de los hombres puede que no tenga límites, pero tiene su propio fin. Y el fin de la maldad humana es la tragedia que les espera. Qué situación para tan controvertida. Encontramos que todos los personajes que participaron en los juicios contra Jesús desde su prisión, al final terminaron mal. O sea que la muerte de Jesús no quedó impune. La misma maldad les alcanzó de una forma demasiado trágica. Dios ayude y perdone a estos personajes que en la historia jugaron este papel de traición contra el Hijo de Dios. Bien, ¿y qué nos corresponde a nosotros después de más de 2000 años? Nos corresponde sopesar las cosas y entender que nadie puede luchar contra Dios y vencerlo. Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Continuamos estudiando la palabra del Señor en los siguientes capítulos que nos queda de esta programación. Bien, vamos a terminar